la gente acuña verdades y eso ya funciona para siempre. Por rematar un poco, el problema de Bahrein es su condena geoestratégica. Por eso la única solución es denunciar esa condena geoestratégica. Porque no es un pueblo en el que se deba intervenir tirándole libros para que se escolaricen. Es un pueblo en el que hay que intervenir, señores, batallas. O sea, aquí cuál es el problema, que la dinastía jalifa no se puede mover, que es la realidad. No, señores, pues se tiene que denunciar internacionalmente. Aquí cuál es el problema, que Estados Unidos no quiere, porque podría hacerlo perfectamente. Tú ves la verja de la base de Estados Unidos y con que salgan 1000 tipos de ese complejo de naval que tiene Estados Unidos allí, soluciona. Pero ¿por qué no lo quiere hacer? Porque no queremos entrar en el patio trasero de ese concepto de patio trasero. Es peligrosísimo, porque eso es de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler. Bueno, pues Bahrein es el patio trasero de la Arabia Saudí y eso no se puede seguir permitiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Y bueno, para terminar esta parte, yo me voy a permitir hacer también una reflexión en función de lo que realmente ha dicho toda la mesa, pero en especial a esta última intervención de Emilio y la anterior también de Teresa. Yo solo en este momento pido, incluso aprovechen la pausa para traer los equipajes y dejarlos ahí. Pueden dejar ahí y no volveremos a bueno, realmente estamos que yo que estaba así todo pompolloso para hablar de humanidades, me vienen a decir que tiene que dar la habitación de los tres antes de la una y que realmente luego se le da una declaración de la jornada sobre la solidaridad. Dicho esto, yo voy a seguir. Quería decir, no espero que no se me olvide, hacer una reflexión en función a lo dicho anteriormente. Quiero decir con ello es que yo pido a Dios, si es necesario, que no permita que esta revolución o estos movimientos en la primavera árabe y en Bahrein, a la que yo defino revolución de la conciencia y que la encuadro dentro de lo que yo también considero la ideología de la conciencia social colectiva, quede en manos o manipuladas por espurios dictadores, tanto públicos como privados. O sea, el patio trasero al que hacía referencia Emilio. Y espero también, como no, que la vergüenza política de Occidente respete las revoluciones de los pueblos en general, de los árabes en particular, para que puedan de una vez conseguir su libertad, que bien dicho existe también, como ha dicho Emilio, con dignidad. Así que a partir de estos momentos, y una vez que debéis dejar las habitaciones antes de la una, y que realmente se va a leer, como he dicho anteriormente, como me han comunicado que diga, una resolución sobre los acuerdos de esta jornada, quiero también, si me permitís, antes de abrir ruegos y preguntas, porque después no me dejarán, recordaros como experiencia, porque mi trabajo humanístico está más enfocado en Latinoamérica, pero en todo es igual, todo el mundo es igual, por lo que decía también Emilio, de que el hombre es hombre y no es chino porque es hombre, ni es hombre porque es chino. Los hombres y las mujeres, los hombres somos seres humanos allá donde estemos y siempre nos toca o nos llega el momento de nuestra revolución. Como siempre nos llega el momento de nuestra revolución, quiero hacer esta última reflexión. Quiero que tengamos todos muchísimo cuidado. En definitiva, hagamos un gran ejercicio de respeto hacia todos estos movimientos y hacia toda esta revolución.
porque no hay que olvidar, queridos amigos y compañeros, que los pueblos nacen, o la historia se hace cuando los pueblos sueñan. Así que muchas gracias, y a continuación se empieza el debate o la lectura, no lo que no sé, o de la habitación eclesiástica. Gracias. Pues, en vista de que no hay resumen, empezamos con ruegos y preguntas. Adelante. Tiene usted la palabra. Aquí al señor, por favor. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤالي سأتوجه به إلى السيد González. Mi pregunta lo voy a dirigir al señor González. Muchas gracias por las aclaraciones que ha dado y nos ha abierto una ventana interesante para el debate. Antes de dirigir las preguntas, hay un deseo cívico para leer la historia de la zona árabe. Ustedes leen la historia de una forma analfabeta referente a nuestra zona, y este es un problema de contacto entre árabe y occidente, porque en realidad no hay un conocimiento verdadero dentro de, incluso los que estudian la zona y los analistas no entienden esta zona, de que hay una visión occidental hacia esta zona que es una zona fuera de la historia que vemos, es una zona que no pertenece a la historia, y no sé dónde está la civilización de Babel y otras tantas que han aportado muchísimo a la historia de la humanidad. Mi pregunta la concentro sobre la democracia. Gracias cuando ha hablado de que hay un debate con algunos profesores de que la verdad el Islam puede ser democrático o bárbaro con la democracia. Yo le digo que la democracia que nosotros tenemos ahí en la zona no es la democracia occidental. O la pregunta, ¿qué es lo que queremos de la democracia? ¿Queremos el instrumento democrático o el sistema democrático? Esta es la pregunta más importante. ¿Es el instrumento democrático si lo queremos? Eso existe, lo que quiere decir que debe tener partidos, elecciones, prensa libre y todos los 5 ingredientes de la democracia. Pero nosotros tenemos particularidades en la zona árabe, que es la religión. Por lo tanto, no podemos pasar unas cosas básicas en esta cultura, y por lo de allí viene el conflicto de democracia-islam. No tenemos ningún problema referente a las elecciones como lo que ha ocurrido en Irán, por ejemplo. Irán es un modelo democrático islámico. Entre la consulta y la asesoría, tomar el punto de vista del otro, es democracia. Y esto lo permite el Islam. Aquí en Europa no se permite de lo que ha ocurrido. ¿Usted cree que nosotros debemos de cambiar el lema de que Dios, patria, pueblo, decir Allah, Dios, pueblo, patria, cambiar esto por lo otro? En mi tierra se dice: voy a intentar salir por peteneras. Simplemente comentando cosas del principio. Decía, ¿dónde ha quedado lo de sumerios, babilónicos, tal? Bien, pues hay una cosa en el derecho sucesorio
en español, imagino que en todo es igual, que es a beneficio de inventario. Es decir, yo tengo una herencia y digo, antes de que la herencia sea buena o mala, digo, a beneficio de inventario. Es decir, murió mi padre, pues solamente me quedan las cosas buenas, no las deudas. Bien, todo lo bueno que ha habido en el mundo es occidental. Eso es lo que se dice desde Occidente, que Hammurabi escribió el primer código jurídico, eso es derecho occidental. Que Platón resulta que estudió con los órficos que eran orientales, eso es occidental. Es decir, todo para adentro. Que Bizancio era una civilización griega oriental, no, pero era griega, era occidental. Es decir, lo que se va dejando en las cunetas de la historia es lo que acabará siendo al final el Islam. ¿Les parece curioso? Es una percepción torcida que evidentemente tenemos que ir cambiando, ¿no? Con respecto a Allah, yo también creo que hay especificidades de cada democracia. Es decir, yo no creo que haya una democracia islámica distinta de una democracia occidental o española. Ahora sí estoy convencido de que la democracia india no tiene absolutamente nada que ver con de decir Occidente es el mundo cristiano, pero bueno, ¿qué cristianismo? ¿El de Suiza o el de El Salvador? Porque yo los conozco los dos y son bastante diferentes. Por lo tanto, yo diría, por ejemplo, como bien sabe, el lema ese de Allah Shah al-Watan es el lema marroquí. De hecho, hay otros países que lo tienen, pero cuando uno mira desde Tarifa o desde Algeciras, la costa marroquí está escrita, es lo que viene en todos los cuarteles, digamos, del mundo árabe. A mí me parece que cada país puede generar sus propios conceptos de dogma, sus propios conceptos de creencia, y a partir de ahí ponerse a generar ideas. Decía Ortega y Gasset que las creencias, ¿cómo era la cosa? Las ideas se tienen y en las creencias se está. El mundo árabe islámico, y antes han citado a Ana Estambul el concepto de al-akhlaq y el concepto de moral, yo creo que eso es algo de la vida privada, y la vida pública es perfectamente compatible con la democracia. En modo alguno creo que debe haber una democracia específica para el Islam. Ahora, dicho eso, en Europa hay partidos que se llaman democracia cristiana. Por lo tanto, yo por supuesto puedo pensar que haya partidos que se llaman democracia islámica. Gracias. Gracias, Emilio. Quiero cerrar aquí, ¿verdad? Después. Mi pregunta, tengo dos preguntas en realidad. Una dirigida a Ana. Dice, mi pregunta se forma de dos partes. La primera parte está dirigida a Ana y la segunda al resto de los componentes de esta mesa redonda. Usted ha dicho que la entidad o los gobernantes de Al-Khalifa han llamado a las tropas de Arabia Saudí para reprimir al pueblo de Bahreini. Pero ¿acaso estos tienen cierta impunidad? En este caso, si ellos cometen eso, se supone que ellos pierden legitimidad como gobernantes. Entonces, se supone que por consiguiente, si ellos pierden legitimidad, entonces también todas las condiciones que han declarado se sienten nulas. Y otra parte de mi pregunta es, los medios informativos de realidad cambian mucho la realidad, o cambian mucho de los análisis de la realidad. Y nosotros, yo creo que es importante formar una plataforma de medios de información o de prensa internacional independiente, es decir, que no tenga ningún vínculo con ninguna partes institucionales. ¿Existe esa posibilidad de formar este foro, digamos, de prensa libre independiente? Gracias. I'm expecting the translation.